Existe una relación entre la tarifa de impuestos y los ingresos tributarios donde se logra eficiencia. Recientemente, en Sectorial, hicimos un análisis que nos permite concluir que en el país se pueden bajar los impuestos sin comprometer el recaudo tributario y mejorar la economía. A través de 3 capítulos de los podcasts de Sectorial se los compartiremos. Bienvenidos a nuestro primer capítulo, donde presentaremos los elementos que llevan a determinar las tarifas impositivas en nuestro país y sus resultados en recaudo. En los últimos 4 años hemos pasado por 2 reformas tributarias y ahora estamos en el intento de la tercera. Si miramos este corto periodo de tiempo, la primera reforma tributaria se originó en el gobierno de Iván Duque, un intento inicial por parte del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de crear unos nuevos impuestos debido al gasto desbordado que se presentó en el gobierno, el acceso a nuevos créditos en medio de la pandemia. Pero con una economía tan endeble y una efervescencia social tan marcada, una reforma tributaria que no terminó siendo bien socializada, pues termina desatando el estallido social. Sale Alberto Carrasquilla del Ministerio de Hacienda, entra a esa cartera José Manuel Restrepo, que venía del Ministerio de Comercio, crea y materializa la reforma tributaria que hizo un cambio en un aumento en los impuestos de renta principalmente a las empresas, y ahí tuvimos esa primera reforma. Luego, en el gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda, que fue el ministro Ocampo, crea también una reforma tributaria que genera una serie de elementos donde cambia los topes, los vuelve mucho más bajos a las deducciones que tenían las personas naturales. En otras palabras, le aumenta el impuesto de renta a las personas naturales. Entonces, en esas 2 últimas reformas tributarias tuvimos aumento de impuesto de renta a las empresas, aumento de impuesto de renta a las personas naturales. Sin embargo, cuando vemos en la actualidad lo ocurrido del 2024, el recaudo tributario en nuestro país viene cayendo el orden del 10%. Cuando uno mira la parte tributaria de nuestro país, se basa principalmente en lo que tiene que ver con impuesto de renta y con el impuesto al valor agregado, el IVA. Eso representa más o menos el 80%, un poco más. Entonces, si se han aumentado las tarifas, pero el impuesto no se ha aumentado en su recaudo, ¿qué está pasando? Un economista que se llama Arthur Laffer, él es el autor de algo que se llama la curva de Laffer. Este economista fue consejero del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos y básicamente su exposición, esta curva de Laffer, que es una curva que se comporta como una U invertida, básicamente él lo que presenta es que cambios en impuestos, en aumentos de tarifas, pueden llevar a un aumento de recaudo si la economía se encuentra en una situación de eficiencia. Por el contrario, si la economía se encuentra en una situación de ineficiencia, estos aumentos en las tarifas antes pueden conllevar a una disminución en el recaudo. Es decir, tú puedes recaudar, 16 billones de pesos con una tarifa de 20% algún tipo de impuestos si estás en una situación de eficiencia, y puedes recaudar los mismos 16 billones con una tarifa del 80% si estás en un momento de ineficiencia. Básicamente lo que expone es que si hay momentos de eficiencia se pueden aumentar los impuestos y van a conllevar a un mejor recaudo, pero si estás en una situación de ineficiencia, así aumentes los impuestos, no vas a conllevar a una mejor situación de recaudo. Piensa en la economía colombiana. Se aumentan los impuestos y el recaudo impositivo va hacia abajo. Entonces, ¿estamos en una situación de eficiencia o estamos en una situación de ineficiencia? Claramente estamos en una situación de ineficiencia económica. Y aquí el punto no termina siendo tanto fiscal, sino que termina siendo más desde el punto de vista económico. Por eso llama mucho la atención que se esté pensando en una nueva reforma tributaria que va a incluir nuevos impuestos, teniendo en cuenta la ineficiencia tan marcada que está teniendo la economía colombiana. En Sectorial, realizamos seguimiento a la dinámica de 131 sectores en 32 regiones, con el cual podrás mapear el comportamiento de tu sector en los diferentes municipios y departamentos del país. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Nosotros al interior de Sectorial hemos desarrollado un estudio que muestra que en Colombia se pueden bajar los impuestos, se puede mantener el recaudo y adicionalmente se puede ayudar al crecimiento económico.
En el transcurso de 3 podcasts les vamos a compartir esos análisis. En este primero queremos dar este primer contexto asociado a lo que tiene que ver con esta curva de Laffer y lo que está pasando en materia de recaudo en nuestro país, que viene cayendo, teniendo incluso aumentos en la parte impositiva. ¿Y qué es lo que le ocurre al país cuando se da un análisis inicial? El análisis inicial es que el país viene aumentando impuestos, tarifas en impuestos, asociado con financiar el presupuesto general de la nación, que año a año se incrementa. Adicionalmente, tener un endeudamiento externo bastante alto. Cuando pensamos en el endeudamiento externo de nuestro país, que por allá en el 2014 era del orden de unos 102.000 millones de dólares, representaba el 26,7% del PIB, en la actualidad, con cerca de 200.000 millones de dólares de endeudamiento externo, está tocando el 50% del PIB. Un déficit fiscal que este año es del 5,3%, o sea, está volado de la regla fiscal. Para que se cumpla la regla fiscal tiene que estar por debajo del 3,5%, por debajo del 3%. Entonces el gran reto para el próximo año de cumplir regla fiscal tendría que combatirse un déficit fiscal que está en el orden de unos 36 billones. Y se habla de una reforma tributaria que recaudará 12 billones. Entonces, ¿dónde va a salir el resto de dinero? El resto de dinero debería salir de un mejor crecimiento en materia de PIB para disminuir el déficit fiscal, no de pensar en ajustes y en cambios tributarios con una situación de ineficiencia económica. En el próximo episodio continuaremos con el segundo capítulo de esta serie, donde presentaremos los elementos relacionados con el impuesto de renta, encontrando que disminuyéndolo el recaudo podría aumentar.